A ver, déjame decirte algo que quizá no quieras escuchar, pero que puede ahorrarte años de dolores de cabeza. La persona que más daño puede hacerte en tu vida no es quien crees que es. No es tu jefe, no es tu expareja, no es ese familiar que siempre tiene algo que criticar. ¿Y si te dijera que la persona que sí puede dañarte completamente eres tú mismo, cada vez que abres la boca sin sabiduría? Vivimos en una época donde todos quieren ser escuchados, donde compartir cada detalle de nuestra vida se ha vuelto algo normal. Pero existe una verdad que pocos entienden hasta que es demasiado tarde. No todo lo que sabes debe ser dicho. No todo lo que vives debe ser contado. Pero, ¿y si te dijera que Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la amargura de ver cómo nuestras propias palabras se convirtieron en cadenas? Cómo nuestra transparencia mal colocada se transformó en el combustible que otros usaron para destruirnos. Hoy descubrirás las 4 cosas sobre ti que nunca debes revelar a nadie si quieres proteger tu destino, tu paz y tu propósito. Y si alguna vez sentiste que necesitas entender cómo proteger lo que Dios te ha confiado, déjame mostrarte que esa misma lucha la vivió alguien en las Escrituras. Había un hombre llamado Sansón, un hombre ungido desde el vientre de su madre, apartado para liberar a Israel de sus opresores. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, victorias imposibles, un llamado extraordinario. Caminaba en autoridad divina, y los filisteos temblaban ante su presencia. Pero Sansón tenía un anhelo profundo que muchos de nosotros compartimos: ser comprendido, ser amado, tener a alguien en quien confiar completamente. Y fue precisamente ese deseo legítimo el que lo llevó a tomar la decisión más destructiva de su vida. Conoció a Dalila, una mujer que le pareció ser su refugio, su confidente. Los filisteos la sobornaron para descubrir el secreto de su fuerza, y ella comenzó a presionarlo una y otra vez. Sansón resistió al principio, pero el conflicto interno lo consumía. ¿Cómo puedes amar a alguien y no confiarle todo? Día tras día, Dalila lo acosaba con preguntas, lo manipulaba con lágrimas, lo chantajeaba emocionalmente diciéndole que si realmente la amaba, le revelaría su secreto. Y un día, agotado de la presión, cansado de guardar, Sansón tomó la decisión que cambiaría todo. Le reveló que su fuerza estaba en su cabello, símbolo de su pacto con Dios. En ese instante de revelación imprudente, Sansón no solo compartió información, entregó su destino. Dalila lo durmió sobre sus rodillas, llamó a los filisteos, le cortaron el cabello, y cuando despertó, la Biblia dice algo desgarrador. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron, y el libertador de Israel terminó moliendo en la cárcel como un animal. Todo porque reveló lo que debía permanecer en silencio. La lección aquí no es negativa, es protectora. Hay cosas que Dios te confía que no son para los oídos de cualquiera, y revelarlas es como entregarle las llaves de tu vida a quien no las merece. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede transformar tu vida, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy aprendo a proteger lo que Dios me ha dado. Hazlo ahora, porque declarar esto públicamente es un pacto que haces con tu propio destino. Y quédate hasta el final, porque puede que allí esté la clave para desbloquear la protección divina que tanto has necesitado. Ahora prepárate, porque vamos a entrar en un territorio donde la sabiduría de Dios chocará con todo lo que el mundo te ha enseñado sobre la transparencia, y vas a descubrir que el silencio estratégico no es cobardía, es guerra espiritual. 1. Tus proyectos y sueños en proceso. Déjame pintarte una imagen. Estás en tu cuarto, de rodillas, llorando delante de Dios. Has recibido una promesa, una visión, un sueño que enciende tu alma. Sientes que finalmente entiendes para qué naciste. Tu corazón late con una emoción que no puedes contener, y lo primero que quieres hacer es correr a contarle a alguien, porque ese fuego interno necesita salir. Pero detente, porque justo ahí, en ese momento de euforia espiritual,
puedes cometer el error que abortará todo lo que Dios está gestando en ti. Génesis 37 nos muestra a un joven de 17 años llamado José. Dios le dio 2 sueños poderosos. Vio gavillas de trigo inclinándose ante la suya, vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. Eran revelaciones proféticas de su futuro, el mapa divino de su destino. Pero José hizo algo que muchos hacemos cuando recibimos algo de Dios. Corrió a compartirlo con quienes no estaban preparados para recibirlo. Les contó a sus hermanos con entusiasmo genuino, sin malicia, simplemente queriendo compartir lo que Dios le había mostrado. ¿Y sabes qué pasó? La Biblia dice que lo aborrecieron aún más, conspiraron para matarlo, y terminaron vendiéndolo como esclavo. El problema no fue el sueño, fue revelarlo prematuramente a personas que no tenían la madurez espiritual para celebrarlo. Sus hermanos no vieron destino, vieron amenaza, no vieron bendición, vieron competencia. Escúchame bien, cuando Dios te muestra algo, no es para que lo grites en las redes sociales, ni para que lo compartas en cada reunión familiar. Es para que lo guardes, lo protejas y trabajes en ello en secreto mientras Dios trabaja en ti. Porque tus proyectos en proceso son como un embrión espiritual, frágil, delicado, necesitando el ambiente correcto para desarrollarse. Y cuando los expones prematuramente a las opiniones, dudas, celos o incredulidad de otros, les quitas el oxígeno que necesitan para crecer. Déjame decirte algo que aprendí de la manera difícil. No todos tienen la capacidad espiritual de alegrarse por lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos sonreirán en tu cara mientras interiormente desean que fracases. Otros, sin mala intención, proyectarán sus propios miedos y limitaciones sobre tu visión, y sus palabras sembrarán dudas que no deberían estar ahí. Por eso Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Cuando compartes tus proyectos prematuramente, abres la puerta a 3 enemigos mortales. Primero, la envidia. La gente que no está creciendo no soporta ver crecer a otros. Segundo, el desánimo. Palabras negativas disfrazadas de realismo que debilitan tu fe. Y tercero, el robo espiritual. Sí, hay personas que tomarán tu idea, tu visión, tu sueño, y correrán con él mientras tú sigues explicándolo. Proverbios 29:11 dice: El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Aplicado aquí, significa que el necio suelta todo lo que siente y piensa sin filtro, pero el sabio sabe cuándo retener. Mira a María, la madre de Jesús. Cuando los pastores le contaron lo que los ángeles dijeron sobre su hijo, la Biblia dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No salió corriendo a proclamarlo, lo protegió en lo secreto. ¿Quieres saber cómo aplicar esto prácticamente? Aquí está tu mapa de instrucciones. 1. Identifica quién merece conocer tus proyectos. No es egoísmo, es administración sabia. Comparte solo con personas que han demostrado ser seguras, que celebran tus victorias, que oran por ti en privado, no solo te felicitan en público. 2. Espera confirmación divina antes de revelar. Cuando Dios te muestra algo, pídele que te confirme cuándo es el momento de hacerlo público. Si no tienes paz, guarda silencio. 3. Mide el nivel de ejecución antes de la revelación. No anuncies lo que apenas está comenzando. Trabaja en silencio hasta que tu trabajo hable por ti. Deja que tus resultados sean el anuncio, no tus palabras. 4. Protege los detalles estratégicos. Puedes compartir la visión general, pero los detalles específicos, las estrategias, los tiempos exactos, eso es información clasificada del cielo que solo algunos pueden saber. Y 5. Reconoce las señales de que compartiste con la persona equivocada. Si después de contarle tu proyecto a alguien sientes pesadez, confusión, o empiezas a dudar de lo que antes tenías claro, esa es una señal de que sembraste en tierra contaminada. Recuerdo cuando Dios puso en mi corazón iniciar este ministerio. Tenía tanto entusiasmo que quería contárselo a todo el mundo. Pero el Espíritu Santo me detuvo. Me mostró que si lo revelaba prematuramente, enfrentaría oposición que no estaba preparado para resistir.
Así que trabajé en silencio durante meses, orando, preparándome, ejecutando, y cuando finalmente lancé el primer video, no tuve que convencer a nadie, el fruto habló por sí mismo. Entiende esto, el enemigo no puede destruir lo que no conoce. Satanás no tiene acceso a los planes secretos entre tú y Dios, a menos que tú se los reveles a través de las personas equivocadas. Cada vez que compartes prematuramente, le das información al enemigo sobre dónde atacarte. Por eso Nehemías, cuando reconstruía los muros de Jerusalén, no le contó a nadie sus planes hasta que fue absolutamente necesario. Entonces, ¿qué haces con esa emoción, con ese fuego interno que quiere explotar cuando Dios te muestra algo grande? Tráelo delante de Dios en oración. Escríbelo en tu diario personal. Compártelo únicamente con tu mentor espiritual o con esa persona que ha probado ser un verdadero intercesor en tu vida. Pero no lo arrojes a los cerdos, porque Jesús mismo dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Tus sueños son perlas del cielo, tus proyectos son semillas del espíritu, y si los siembras en cualquier terreno, no crecerán. Necesitan el suelo correcto, el ambiente correcto, el tiempo correcto. Así que guarda lo que Dios te ha confiado, trabaja en secreto, y deja que tu manifestación sea el testimonio que nadie podrá negar. 2. Tus crisis y luchas personales más profundas. Ahora vamos a un territorio aún más delicado, porque aquí es donde muchos creyentes, con toda la buena intención del mundo, se destruyen a sí mismos. Hablo de ese momento en que estás atravesando una tormenta brutal, cuando tu matrimonio está tambaleando, cuando tus finanzas están en ruinas, cuando tu fe está siendo probada hasta el límite. Y en medio de esa desesperación, sientes la urgencia de abrirte, de buscar consuelo, de encontrar a alguien que te entienda. Pero aquí está la trampa. No todas las personas que parecen estar disponibles para escucharte están calificadas para manejar tu dolor. Déjame mostrarte a Job, un hombre que lo perdió todo en un solo día. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se desplomó. Estaba cubierto de llagas, sentado en cenizas, raspando su piel con pedazos de teja. Y en medio de ese sufrimiento inimaginable llegaron sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio guardaron silencio, lo cual fue sabio. Pero cuando abrieron la boca, en lugar de consuelo, trajeron acusación. Le dijeron que su sufrimiento era resultado de pecado oculto, que Dios lo estaba castigando, que necesitaba arrepentirse de algo que ni siquiera había hecho. Job se abrió completamente con ellos. Compartió su angustia más profunda, su confusión, su dolor. Y en lugar de encontrar apoyo, encontró juicio. Sus propias palabras fueron torcidas y usadas en su contra. Al final, Dios mismo tuvo que intervenir y reprender a esos amigos por su necedad. La lección aquí es brutal pero necesaria. Hay personas que no tienen la capacidad emocional ni espiritual para manejar tus crisis sin juzgarte, sin chismear, sin usar tu vulnerabilidad como entretenimiento. Escúchame con atención. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esto significa que existe una categoría de personas que no pueden retener lo que les confías. No es que sean necesariamente malas personas, simplemente no tienen el carácter desarrollado para ser depositarios de información sensible, y cuando les entregas tus luchas más profundas, las esparcen como semillas al viento. El mundo te ha vendido la mentira de que debes ser completamente transparente con todo el mundo, que ocultar tus problemas es hipocresía. Pero hay una diferencia enorme entre ser auténtico y ser imprudente. La autenticidad es mostrar tu humanidad. La imprudencia es exponerla ante quien no la valorará. Cuando revelas tus crisis personales a las personas equivocadas, activas 4 consecuencias devastadoras. Primero, te vuelves vulnerable al ataque. La gente usará tu momento débil como evidencia de que no eres lo que aparentas ser. Segundo, pierdes autoridad espiritual. Hay personas que solo te respetaban por la imagen que tenían de ti, y cuando ven tus grietas, te descartan. Tercero, te expones al chisme.
Tu dolor se convierte en el tema de conversación de otros, y tu crisis privada se vuelve entretenimiento público. Y cuarto, abres puertas legales al enemigo. Sí, porque cuando compartes tus luchas con personas que no oran por ti, sino que hablan de ti, le das al diablo más munición para atacarte. Santiago 5:16 dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Nota que dice unos a otros, no a cualquiera. La confesión debe hacerse en un contexto de madurez espiritual, con personas que tienen el carácter para orar, no para propagar. Aquí está tu mapa de protección para manejar tus crisis sabiamente. Primero, establece un círculo interno. Identifica entre 1 y 3 personas máximo en tu vida que han demostrado ser fieles, que guardan silencio, que interceden, que no juzgan. Esas personas, y solo esas, tienen acceso a tus luchas más profundas. Segundo, aprende a discernir entre desahogo y sabiduría. Desahogarte es soltar todo sin filtro con cualquiera que te escuche. Buscar sabiduría es compartir estratégicamente con quien puede darte dirección. El desahogo alivia momentáneamente, la sabiduría transforma permanentemente. Tercero, no conviertas las redes sociales en tu diván de terapia. He visto creyentes publicar los detalles más íntimos de sus matrimonios, sus crisis financieras, sus luchas emocionales, buscando simpatía de extraños. Y lo único que logran es darle a su enemigo un manual de cómo destruirlos. Cuarto, protege tu reputación espiritual. No es orgullo, es mayordomía. Dios te ha dado una influencia, un testimonio, una plataforma, y parte de tu responsabilidad es cuidarla. Eso no significa fingir que todo está perfecto, significa ser selectivo con quién ve detrás de la cortina. Quinto, reconoce las señales de alguien que no es seguro. Si esa persona te hace sentir juzgado cuando te abres, si minimiza tu dolor, si comparte información de otros contigo, eventualmente compartirá tu información con otros. Si busca detalles jugosos en lugar de ofrecerte oración, esa persona es un peligro. Y sexto, lleva primero todo a Dios. Antes de buscar consuelo humano, arrodíllate y vacía tu alma delante del Padre. Salmos 62:8 dice: Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios nunca chismea, nunca juzga injustamente, nunca te traiciona. Hubo un momento en mi vida donde mi ministerio enfrentó un ataque brutal. Personas que pensé que eran amigos se voltearon. Las finanzas se complicaron. Sentí que me hundía. Y tuve la tentación de publicar algo en redes, de justificarme, de explicar mi versión. Pero Dios me dijo: guarda silencio, deja que yo pelee por ti. Y obedecí. No me defendí públicamente, no expuse a nadie, simplemente trabajé en secreto con las personas correctas. Y meses después, Dios me vindicó de maneras que jamás hubiera imaginado. Entiende algo poderoso. Tu crisis no define tu destino, pero cómo la manejas sí. Y parte de manejarla sabiamente es no convertirla en espectáculo público. Job finalmente fue restaurado, pero no porque convenció a sus amigos, sino porque mantuvo su integridad y confió en Dios incluso cuando nadie más lo entendía. Entonces, cuando estés atravesando ese valle oscuro, cuando sientas que necesitas desesperadamente hablar con alguien, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta persona ha demostrado ser fiel? ¿Tiene madurez espiritual para manejar esto? ¿Buscará orar por mí o hablar de mí? Y si la respuesta genera duda, guarda silencio. Porque tu crisis es sagrada, tu dolor es valioso, y no merece ser pisoteado por quien no tiene el carácter para honrarlo. 3. Tus bendiciones y provisiones extraordinarias. Ahora entramos a un terreno que pocos pastores se atreven a tocar porque suena controversial. Pero yo no estoy aquí para agradarte, estoy aquí para protegerte. Y la verdad es esta: cuando Dios comienza a bendecirte abundantemente, cuando empiezas a prosperar, cuando tus oraciones reciben respuestas sobrenaturales, tu primera reacción natural será el agradecimiento público. Querrás testificar, querrás que otros vean lo que Dios está haciendo. Pero permíteme mostrarte por qué el silencio estratégico sobre tus bendiciones puede ser la diferencia entre mantenerlas y perderlas.
Génesis 26 nos presenta a Isaac en medio de una hambruna devastadora. Todos los demás patriarcas huían a Egipto cuando había crisis, pero Dios le dijo a Isaac, «Quédate aquí». Y él obedeció. Sembró en esa tierra durante la hambruna, y la Biblia dice algo extraordinario. Y halló aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se engrandeció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mientras todos los demás apenas sobrevivían, Isaac prosperaba. Tenía rebaños de ovejas, hatos de vacas, gran número de siervos. ¿Y sabes qué pasó? Y los filisteos le tuvieron envidia. Esa bendición visible se convirtió en el blanco de ataques constantes. Le cegaron los pozos que Abraham su padre había cavado, lo expulsaron de la región y tuvo que mudarse repetidamente porque su prosperidad generaba conflicto. La lección aquí no es que no debas prosperar, es que debes ser sabio con cómo manejas esa prosperidad públicamente. Proverbios 27:2 dice, «Alábete el extraño, y no tu propia boca, el ajeno, y no los labios tuyos». Esto significa que debes dejar que tu fruto hable por ti, no tus palabras. Cuando constantemente estás anunciando lo que Dios te dio, lo que compraste, cuánto ganaste, dónde viajaste, activas algo peligroso en el reino espiritual, la envidia. Y déjame aclararte algo. No estoy hablando de falsa humildad, ni de esconder las bendiciones de Dios por vergüenza. Estoy hablando de sabiduría estratégica. Porque la realidad es que vivimos en un mundo caído, donde no todos tienen la madurez espiritual para alegrarse genuinamente por tu prosperidad. Hay personas que sonríen cuando te saludan, pero por dentro están rogando que fracases. Mateo 6:1-4 nos muestra a Jesús enseñando sobre las ofrendas. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Si hasta las buenas obras deben hacerse con discreción, ¿cuánto más nuestras bendiciones materiales? Cuando revelas públicamente cada bendición que recibes, activas 5 peligros específicos. Primero, invitas la envidia directamente a tu vida. Y la envidia no es solo una emoción desagradable, es una puerta espiritual. Proverbios 14:30 dice, «El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos». La envidia que otros sienten hacia ti puede convertirse en maldición, en ataque espiritual, en oposición que no deberías estar enfrentando. Segundo, creas expectativas falsas en otros. Cuando constantemente muestras lo que tienes, la gente comienza a esperar que les des, que les prestes, que les resuelvas. Y si no lo haces, te juzgan de egoísta. Tu bendición se convierte en tu carga. Tercero, te conviertes en blanco de ladrones espirituales y literales. Hay personas que estudian tus movimientos para ver cómo pueden aprovecharse de ti. Y hay principados que marcan a quienes prosperan para atacarlos con más intensidad. Cuarto, pierdes la bendición del secreto. Jesús dijo que cuando haces las cosas para ser visto por los hombres, ya tienes tu recompensa. Significa que cuando buscas la aprobación humana por tu prosperidad, pierdes la recompensa eterna que Dios tenía reservada. Y quinto, debilitas tu propia humildad. Cuando constantemente hablas de lo que tienes, algo sutil comienza a suceder en tu corazón. Empiezas a creer que es por tu esfuerzo, tu talento, tu capacidad. Y Deuteronomio 8:17-18 advierte contra esto. No digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Aquí está tu estrategia de protección para manejar tus bendiciones con sabiduría. Primero, cultiva una vida de gratitud privada. Agradece a Dios en tu cuarto, en tu oración personal, en tu diario. Pero no sientas la necesidad de anunciar cada bendición en redes sociales o en cada conversación. Segundo, testifica con propósito, no con presunción. Hay momentos donde Dios sí quiere que compartas lo que ha hecho por ti, pero será con el propósito de edificar la fe de otros, no de inflar tu ego. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o me glorifica a mí? Tercero,
Aplica el principio del diezmo en tu comunicación. Así como das el 10% de tus ingresos, comunica solo el 10% de tus bendiciones. Guarda el 90% entre tú y Dios. Cuarto, rodéate de personas que ya están donde tú quieres llegar. Cuando hablas de tus bendiciones con quienes ya tienen más que tú, no generas envidia, generas mentoría. Pero cuando lo haces con quienes están luchando, aunque no sea tu intención, plantas semillas de resentimiento. Quinto, reconoce que no todos están felices por tu progreso. Y eso está bien. No necesitas la validación de todos. Necesitas la aprobación de Dios y la paz de tu conciencia. Hubo un tiempo donde Dios comenzó a bendecir este ministerio de maneras extraordinarias. Las vistas crecían, las donaciones aumentaban, las puertas se abrían. Y tuve la tentación de publicarlo todo, de mostrar los números, de demostrar que Dios estaba conmigo. Pero sentí al Espíritu Santo decirme, si lo haces público, perderás la unción privada. Y entendí que hay bendiciones que Dios te da específicamente para probar tu carácter, para ver si puedes manejar el éxito con humildad. Entonces, cuando Dios te dé ese ascenso, cuando sane tu cuerpo, cuando restaure tu matrimonio, cuando multiplique tus finanzas, ¿qué haces? Primero, te arrodillas y le das gloria a Él en secreto. Segundo, compartes solo con tu círculo de confianza. Y tercero, dejas que tu fruto sea evidente sin necesidad de anunciarlo. La verdadera prosperidad no necesita marketing, se nota. El favor genuino de Dios no requiere publicidad, se manifiesta. Y recuerda, no estás escondiendo las bendiciones de Dios por vergüenza, las estás protegiendo por sabiduría. Porque lo que Dios te da en secreto, nadie puede quitártelo. Pero lo que tú exhibes públicamente, te expones a perderlo. Que tu mayor testimonio no sean tus palabras, sino tu vida transformada. 4. Tus planes futuros y decisiones estratégicas. Y llegamos al último punto, el que quizás es el más estratégico de todos. Porque aquí no solo hablamos de proteger lo que tienes, sino de proteger lo que vendrá. Hablo de esas decisiones que vas a tomar, esos movimientos que vas a hacer, esas puertas que estás a punto de cruzar. Y déjame decirte algo que la experiencia me ha enseñado. El enemigo no puede detenerte si no sabe hacia dónde vas. Nehemías capítulo 2 nos muestra una de las estrategias más brillantes de guerra espiritual en toda la Biblia. Nehemías tenía una carga enorme, reconstruir los muros de Jerusalén que habían estado en ruinas por décadas. Obtuvo permiso del rey Artajerjes, cartas de autorización, recursos, todo lo necesario. Y cuando llegó a Jerusalén, ¿sabes qué hizo? La Biblia dice, y salí de noche, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y no sabían los magistrados a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Nehemías inspeccionó la situación completamente en secreto. No convocó una reunión pública, no hizo anuncios, no compartió sus planes con nadie. Trabajó en la oscuridad, evaluó, planeó, y solo cuando tuvo toda la estrategia clara, entonces reunió a los líderes y les reveló el plan. Y aún así, cuando sus enemigos Sanbalat y Tobías trataron de detenerlo con amenazas, burlas y conspiraciones, Nehemías se negó a revelar los detalles de su estrategia. Simplemente respondió, «Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo descender». La lección aquí es demoledora. Cuando anuncias tus planes prematuramente, le das al enemigo tiempo para organizarse en tu contra. Es como si fueras un general de guerra y le enviaras a tu enemigo el mapa completo de tu siguiente ataque. ¿Qué crees que haría? Preparar la defensa perfecta. Eclesiastés 10:20 dice algo que muchos pasan por alto. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Si hasta tus pensamientos privados pueden tener consecuencias, imagina revelar públicamente tus planes estratégicos. Cuando compartes tus decisiones futuras con las personas equivocadas, activas 4 ataques específicos. Primero, la duda sembrada. Alguien te dirá, ¿estás seguro? Eso suena arriesgado.
He visto a otros fracasar intentando lo mismo. Y aunque sus intenciones parezcan buenas, están plantando semillas de temor que Dios no puso ahí. Y si no tienes la fe lo suficientemente fuerte, esas palabras te detendrán. Segundo, el robo de ideas. Suena duro, pero es real. Hay personas que tomarán tu plan, lo ejecutarán antes que tú, y cuando tú finalmente lo intentes, parecerá que los estás copiando a ellos. El enemigo no solo quiere detenerte, quiere robarte y dárselo a otro. Tercero, la oposición organizada. Cuando Sanbalat y Tobías se enteraron que Nehemías venía a reconstruir, inmediatamente comenzaron a conspirar. No esperaron a ver si tendría éxito. Atacaron preventivamente. Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando anuncias tus planes, das tiempo al enemigo para levantar obstáculos antes de que empieces. Y cuarto, la presión pública. Una vez que has declarado públicamente lo que vas a hacer, quedas atrapado en esa expectativa. Y si por alguna razón Dios cambia la dirección o las circunstancias se complican, ahora tienes que dar explicaciones a todo el mundo. Has convertido tu obediencia a Dios en un performance para otros. Proverbios 21:5 dice: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Parte de esa diligencia es planear en silencio, ejecutar con sabiduría y revelar solo cuando sea el momento correcto. Aquí está tu guía práctica para proteger tus planes futuros. Primero, mantén tus decisiones importantes en oración privada hasta recibir confirmación clara. No tomes decisiones apresuradas ni las anuncies antes de tener paz de Dios. Isaías 28:16 dice: El que creyere, no se apresure. Segundo, comparte solo con mentores espirituales que tienen un historial de sabiduría demostrada. No con cualquier amigo, no en grupos de redes sociales, no con personas que no tienen experiencia en lo que estás intentando hacer. Proverbios 11:14 dice: En la multitud de consejeros hay seguridad. Pero nota que dice consejeros, no opinadores. Hay una diferencia. Tercero, ejecuta antes de explicar. En lugar de anunciar que vas a emprender, emprende y luego comparte los resultados. En lugar de decir que vas a cambiar de trabajo, consigue el trabajo y luego avisa. La ejecución silenciosa tiene más poder que la declaración ruidosa. Cuarto, protege los detalles específicos. Puedes compartir la visión general sin revelar la estrategia exacta. Puedes decir, estoy trabajando en un proyecto nuevo, sin especificar qué es, cómo lo harás o cuándo lo lanzarás. Quinto, reconoce las señales de que estás revelando demasiado. Si después de compartir tus planes sientes confusión, si empiezan a surgir obstáculos inesperados, si la gente comienza a desanimarte sistemáticamente, eso es una señal de que abriste tu boca con quien no debías. Y sexto, aprende la diferencia entre fe pública y sabiduría estratégica. Confesar tu fe no es lo mismo que revelar tu estrategia. Puedes declarar que Dios te va a prosperar sin decir exactamente cómo. Puedes creer que Dios abrirá puertas sin decir cuáles puertas estás tocando. Recuerdo cuando decidí hacer cambios importantes en el enfoque de este ministerio. Tenía claro lo que Dios me había mostrado, pero también sabía que si lo compartía prematuramente, enfrentaría oposición que no necesitaba. Así que trabajé en silencio durante meses, preparando todo, y solo cuando estaba listo para lanzar, lo anuncié. Y para ese momento, ya no había espacio para que nadie me detuviera, porque ya estaba en marcha. Jesús mismo operaba así. Constantemente le decía a la gente, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Sabía que si revelaba demasiado pronto su verdadera identidad y misión, activaría la oposición antes de estar listo. Trabajó en relativa oscuridad durante 30 años, y solo en los últimos 3 se manifestó públicamente. Entonces, cuando estés a punto de tomar esa decisión que cambiará tu vida, cuando tengas ese plan que revolucionará tu futuro, cuando sepas que Dios te está moviendo a algo nuevo, haz esto. Guárdalo celosamente entre tú y Dios. Compártelo únicamente con quien ha demostrado ser sabio y fiel. Trabaja en ello con diligencia sin hacer alarde. Y cuando sea el momento de Dios, no el tuyo, entonces hazlo público. Porque la verdad final es esta.
El poder más grande no está en lo que dices, sino en lo que callas. El enemigo no puede atacar lo que no conoce, y las personas no pueden detener lo que no ven venir. Que tu boca aprenda a guardar lo que tu destino necesita proteger. ¿Cuántas veces has visto tus planes fracasar porque los compartiste con quien no debías? ¿Cuántas puertas se cerraron porque revelaste demasiado, demasiado pronto? No cometas el mismo error otra vez. Aprende el poder del silencio estratégico, porque en el reino de Dios, a veces la victoria más grande es la que nadie vio venir. Si este mensaje ha dejado algo valioso en tu vida, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, hazme un favor. Dale like a este video y compártelo con esa persona que llegó a tu mente mientras escuchabas, alguien que necesita entender el poder del silencio sabio. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios tiene un propósito en ello. Suscríbete a nuestro canal porque aquí encontrarás enseñanzas que transformarán tu manera de vivir la fe. Y ahora, lo más importante, escribe en los comentarios la siguiente frase. Hoy mismo decido que la sabiduría de Dios guardará mi boca y protegerá mi destino. Escríbelo, decláralo, hazlo público, porque cuando declaras esto, estás haciendo un pacto con Dios de que de ahora en adelante serás más cuidadoso con lo que revelas y a quién se lo revelas. Padre Celestial, en este momento hablo sobre cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, sella sus labios con sabiduría divina. Que aprendan a discernir entre lo que debe ser dicho y lo que debe permanecer en secreto. Protege sus sueños, guarda sus proyectos, blinda sus vidas de la envidia y el ataque del enemigo. Que el silencio estratégico se convierta en su arma más poderosa y que en el momento correcto, tú mismo reveles lo que ellos han guardado con fidelidad. Que sus testimonios no sean producto de palabras apresuradas, sino de obediencia callada que produce fruto visible. Que nunca más pierdan lo que tú les has dado por revelar prematuramente lo que debía permanecer oculto hasta tu tiempo perfecto. Sella esta enseñanza en sus corazones, Señor, y que de ahora en adelante caminen con la sabiduría de Proverbios 10:19 que dice: En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Que tu Espíritu Santo sea el guardián de sus bocas, el filtro de sus palabras y el protector de su destino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.